Pues hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo, escuchando o oyendo, como sea. Hoy tenemos a una persona que me alegra de haber conocido, que conozco, que siento una seguridad al estar con ella y pues que dentro de todo el campo de enfoque que tiene es activista, maestra y defensora de derechos humanos. Y pues nuestra invitada del día de hoy es Adrián. Soy persona no binaria. Igual ahí la presentación siempre omito o trato de omitir todo ese tipo de cosas debido a veces los formalismos en ese aspecto. Pero gracias por la presentación y por la invitación. Creo que estos espacios se deben de empezar a realizar y empezar a invitar en todos los lugares, asociaciones, organizaciones y demás. Y pues mi orientación sexual es pansexual. Mi expresión de género relacionado más también, porque creo que a veces es importante mencionar los andrógina. Depende mucho también del cómo me sienta, cómo viva. Tengo 28 años, me dedico como tal, a veces no me gusta nombrarlo como activismo, porque el activismo implica muchas cosas y creo que ha trascendido el concepto de cómo lo están utilizando las personas para interés político, para interés personal y demás. Por eso en ocasiones prefiero enfocarlo más a personas que defienden derechos humanos o defensor de derechos humanos en ese aspecto, porque eso es a lo que me dedico como tal a la promoción, difusión y el reconocimiento de las personas de la diversidad, especialmente a las personas trans, todo el paraguas trans y demás, personas no binarias, personas trans que pertenecen a comunidades indígenas, personas como tal, hombres y mujeres trans y demás. muy bien. Personalmente contigo, y como lo dije al inicio, es como un lugar seguro para mí. Y pues porque sé toda la experiencia que has tenido en tu vida, o sea, cada momento, cada parte en la que has tenido, has trabajado, te has desarrollado, desenvuelto, te ha dejado experiencia, ya sea buena, ya sea mala, pero dejemos esa experiencia a final de cuentas. Y aquí la pregunta que te quiero hacer y que es el motivo de nuestras cápsulas es ¿qué nos hace falta? La pregunta es, ¿tú qué consideras que hace falta en las poblaciones LGBTQA+, en derechos o en las mismas acciones que las personas pertenecientes a la población tienen que hacer? O sea, ¿tú qué crees que hace falta para que tengamos las poblaciones una vida digna? Creo que hay muchas directrices y matices. Primero creo que es el construir o el poder formar una comunidad. Está muy marcado, está muy presente que todas las personas cisgénero y demás, personas heterosexuales refieran como comunidad, pero creo que internamente atravesamos o vivimos también dentro de la misma población diversas violencias que nos atraviesan. Ahorita se llama como la homonorma, porque viene de la construcción del sistema patriarcal y demás que se adoptó dentro de las poblaciones LGBT, que desde ese aspecto a que voy, es indispensable construir redes de apoyo, construir comunidad, porque sí nos atraviesan mucho tipo de violencias en varios aspectos, no solo la exterior que vivimos. Eso como primer punto. Respecto a los derechos, como tal, tenemos una diversidad muy amplia de derechos. Desde el aspecto jurídico, encontramos en la Constitución 30 derechos fundamentales o humanos que se encuentran reconocidos. Sin embargo, como tal, la demanda social del activismo, los movimientos sociales y demás que están demandando aquellos derechos que no se reconocen, como el derecho al acceso a la salud, al tratamiento como tal que requieren las personas transexuales, trans o transgénero y demás, o paraguas trans, respecto a la medicación, porque no hay clínicas, realmente son el acceso a todo este tipo de cuestiones médicas, además, por ejemplo, de personas que padecen VIH, que pertenecen a la comunidad, sí es muy escaso por ese lado. En cuanto a otro tipo de derechos, también, por ejemplo, se encuentra el acceso a la justicia por cuestiones de crímenes de odio. Como tal, no es algo que esté tipificado, está construido dentro de una directriz como algo agravante, no como tal como un crimen de odio, que deriva de la discriminación. O sea, hay mucho alcance en materia de derechos humanos que, pues, o sea, desde el aspecto crítico que cuestiona el acceso a la justicia, el acceso a la salud, que te puedo mencionar ahorita porque
una diversidad muy amplia. Creo que las personas también de la diversidad no hemos entendido, o a veces nos quedamos en que solamente era el matrimonio igualitario, solamente era el reconocimiento de identidades trans, pero realmente es una lucha que aún se necesita hacer, se necesita residir, se necesita desde la resistencia trans, desde la resistencia a las personas disidentes de sexogenéricas, o desde las disidencias, que se reconozcan todos esos derechos como tal, porque existen, pero como tal se tienen que construir en un papel, lamentablemente, o eso es lo que se requiere, escribirse en un papel, como por ahí se ve desde el aspecto ya más jurídico, para poder ahora sí que afrontar o confrontar todas estas violencias que existen dentro del sistema como tal. Entonces, aquí la idea es destruir el sistema que está, conscientemente o inconscientemente, que tenemos cada uno de nosotros, para que empecemos a ver por qué el sistema ha fallado en salud, en procuración de justicia, como tú bien lo dices, ¿no? En ese aspecto, como tal, el sistema en el que estamos, sexogenérico, cisgénero, como sí, por ahí se nombra, es tal vez imposible derrumbar, pero sí entender cómo se maneja el sistema en ese aspecto, te lo digo desde el aspecto jurídico, para saber qué brechas hay para poder hacer un cambio. Y en el aspecto social sí es la demanda social. Realmente los cambios y los avances que hay son por la demanda social. Súper bien. Y pues finalizando, ¿algún comentario que quieras hacer, algo que quieras comentarnos, compartir a toda la gente que en algún momento nos va a ver, a toda la gente que pueda alcanzar, tanto heterosexuales, personas cisgénero, como todo el abanico LGBTQ+, algo que quieras decir, o también si tienes algún proyecto, alguna iniciativa o algo que nos quieras compartir o promocionar, adelante. Aquí más que nada yo creo que sería una reflexión que todas las personas debemos de tener, quitando la etiqueta como tal que se ha venido construido para la visibilización de toda la población en general, o diversidad de las personas que existen, es ser consciente tal vez de que existen los grupos prioritarios, ya no manejarlo como tal, como grupos vulnerables, porque ese concepto atraviesa una violencia, desde ahí la construcción. Pero también entender que hay que empezar a construir el entender de por qué, por ejemplo, disidencias cuestionan la figura heteronormada que el sistema nos ha venido a imponer como referente a lo que es ser LGBT o ser persona LGBT. Cuestionar todo eso que nos permita a todos construir un espacio donde realmente se garantice todo ese tipo de cosas, y no el estar dividiendo, y no el hacer espacios separatistas, porque eso conlleva a cumplir lo que el sistema quiere, que se dividan, que haya una separación muy amplia en ese aspecto. O sea, todo eso lo digo porque es necesario que se cuestione. Hay un aspecto crítico, una introspección personal, que es algo que siempre he platicado contigo y con todas las personas que he conocido. Siempre llevo a la reflexión en ese aspecto, porque eso nos va a permitir cuestionar el privilegio que tenemos. Y también en ese aspecto, cuando hablamos de privilegio, el quitarnos de la boca: yo represento tal, yo hago esto por tal, yo voy a abrir espacios, porque creo que todas las personas, tanto cisgénero como personas trans, tienen voz, y a cada una del alfabeto LGBT, como dicen por ahí, tiene distintos tipos de violencia. Entonces hay que darle voz a todas las personas. Es lo mismo que a ti te comentabas mucho, invita a personas de la diversidad de muchos contextos, no solamente estudiantes académicos, no solamente políticos, porque sí somos voces muy distintas y nos atraviesan muchas violencias. Y pues en redes sociales, Adrián Vargas Muñoz, Instagram, Facebook y Twitter. Ahí luego cuestiono y pues subo muchos comentarios comparto información crítica a lo que es el sistema, las violencias que nos atraviesa, y también para sensibilizar y todo ese tipo de cosas. Contenido 100% recomendable, al igual que estas cápsulas de qué nos hace falta. Muchas gracias por tu tiempo, Adrián. En verdad, pues nos resulta bastante, bueno, personalmente espero que también a las personas que nos vean les resulte bastante importante y de gran aprendizaje y valor para cambiar y buscar un mundo mejor realmente. Muchas gracias. A ustedes.